¿cierto? Donde vemos ya algunos cambios, diseminación del bacilo, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Les decía, a partir del contacto, como estamos viendo, arriba, ¿no es cierto?, el contacto entre dos personas, el desarrollo de la infección, luego la enfermedad, una secuencia de pasos que pueden acabar con ese paso, ¿no? Esas son las lesiones radiológicas, les decía. Una de las formas de lesiones que se pueden ver acá, ¿no?, como pequeños focos que traducen lo que allá se veía de otra manera. Esos hallazgos como complejos de Gauss, radiológicos y por histopatología, en piezas anatómicas. ¿Qué pasa entonces con la interacción del bacilo? Se da una interacción con una triada, se dice, el hospedero, el humano, nosotros, el agente, el micobacterio o el complejo micobacterio, y el ambiente. Influyen algunas cosas, les decía. El contacto con alguien que esté cercano. Es frecuente que en una familia alguien viene de los yungas, conocen los yungas, ¿sí? Los yungas, por sus características, hay más humedad, más calor, y son endémicas. Frecuente que encontremos pacientes con tuberculosis que vengan de los yungas. Que además, ¿qué hacen? Sus condiciones de vida, que hacen que estén hacinados, ya sea allá o aquí, todavía hay eso, ¿no es cierto?, que toda una familia a veces tiene que acomodarse por necesidad, lo que fuera, a veces en una sola habitación grande, donde ahí comparten, interactúan, pero están hacinados. ¿No? Pasa lo mismo, digamos, en cárceles o en orfanatos. Entonces, este hacinamiento influye para que el contacto con el agente pues sea mayor y el hospedero pueda adquirir la infección. Otros grupos de riesgo, ¿cuáles han de ser? Grupos vulnerables. Cuando apareció el VIH ha mostrado que la capacidad de bajar las defensas influía para que la tuberculosis también se manifieste. Se decía antes que la tuberculosis es enfermedad de la pobreza. Y sí, tenemos gente que vive hacinada, no tiene servicios, en fin, está más expuesta. Pero con el VIH ya no ha sido tanto así, gente que tenía los recursos para tener un buen nivel de vida, por contra el VIH que ha logrado que sus defensas bajen. Por lo tanto, pues se expone y es más propenso a adquirir la tuberculosis. Luego, pues personas que ya han tenido tuberculosis, los bebés y niños pequeños, o los extremos, ¿no?, las personas los ancianos. Y luego los inmunocomprometidos, personas que tienen enfermedades que les bajan sus defensas, puede ser diabetes, algunos tipos de cáncer con tratamientos, sus tratamientos hacen que bajen sus defensas, las ponen en ese grupo de riesgo, el grupo vulnerable. Establecida la enfermedad, que se considera que es una enfermedad sistémica, que significa que afecta a todo el organismo. Puede estar en cualquier órgano excepto miocardio. Entonces, principalmente vamos a ver en pulmones, pero puede haber, hay tuberculosis, hay tuberculosis intestinal, renal, tuberculosis ósea, tuberculosis meningia, en fin, en cualquier lugar. Ya a partir de que se establezca la infección y si hay un foco latente, que se puede hacer que se disemine la infección a diferentes lugares. Lo habitual es, les decía, que afecte vías respiratorias bajas, pulmones, bronquios. La vía de transmisión, por eso sigue siendo principalmente la vía aérea, toser, estornudar, y como se escribe, ¿no?, esas gotas de fluge, esas microgotas que van diseminando. Otra vez abajo, lo del complejo. ¿De acuerdo? Ese complejo Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium tuberculosis complex, como está, incluye, les decía, principalmente las tres que veíamos, más algunas otras especies como esta Microti y el Taneti, y luego el Mycobacterium bovis, del que se consigue la vacuna BCG. ¿Ya? Esa vacuna BCG se consigue de un Mycobacterium de bovinos, de vacas, si quieren. ¿De acuerdo? Pero es parte de ese complejo. Nos sirve, vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Como dice ahí abajo, se usa el término de Mycobacterium tuberculosis como sinónimo de todas estas especies, porque todas estas son capaces de interactuar con el hombre. ¿De acuerdo?
tienen diferencias genéticas, etcétera, sí. Luego hay el complejo Mycobacterium no tuberculosis, es decir, un grupo grande de especies que, como pueden leer, no provocan cuadros como la tuberculosis misma, pero sí tienen algunas semejanzas. ¿Ya? Ahí entran varias micobacterias del ambiente, micobacterias oportunistas, micobacterias de otros animales, que las vemos en diferentes áreas geográficas, en fin, que, como dice abajo, a diferencia del complejo Mycobacterium, los no tuberculosos no son, o su presencia no es suficiente para establecer diagnóstico de enfermedad, y a diferencia del otro son poco o nada contagiosas. Es decir, podemos encontrarlas en casos raros, por eso es que hay que tomarlas en cuenta, pero tampoco le tenemos miedo. Y Esteban, no se va a ir en detalle también, son todas las especies de micobacterias no tuberculosas de ese complejo. Al rato veíamos 4 o 5 especies. Acá podemos encontrar un listado grande, no importa, no vamos a preguntar, solo quiero que lo tomen en cuenta, ¿de acuerdo? De esa lista larga, ¿quiénes se resaltan, quiénes tienen más importancia? Estas 3 especies: Mycobacterium avium, Kansas y Gordonium, ¿de acuerdo? Si se fijan, cada uno tiene sus particularidades, la significación clínica no es tan seria como la de Mycobacterium tuberculosis, ¿de acuerdo? Porque provocan infecciones en piel, localizadas, en fin, o en los pacientes que están con el VIH pueden aparecer. Sirve para el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las manifestaciones de la tuberculosis? Unas serán pulmonares y otras generales. Estas a nivel general no son específicas. Pueden haber en un resfrío, ¿no es cierto? Puede haber fiebre. En la influenza puede haber fiebre. La diaforesis nocturna ya no es privativa de la tuberculosis, pero por lo menos nos orienta. Personas que en la noche transpiran mucho, que además están con malestar, están desganadas, ¿no? Están con, pareciera, menos ánimos para todo, sobre todo van perdiendo peso, no solo porque baje su apetito, sino la enfermedad los va consumiendo. Eso ya nos orienta a pensar. Si a esto le sumamos ya manifestaciones pulmonares, les decía, tos que dura 3 semanas o más, a eso se llama tosedor crónico, sintomático respiratorio, ya les decimos. Y ustedes manejan en epidemiología eso. Ustedes van a enseñar a la población estas cosas. ¿No ven? Ustedes están en contacto con la gente. Es un tosedor crónico, un sintomático respiratorio que además tiene expectoración, continuamente hay flemas. Mucho peor en algunos casos, esas flemas se acompañan de estrías de sangre. Eso es la hemoptisis, que puede ser con estrías o puede ser en mayor cantidad, el dolor en tórax, las dificultades para respirar, ya nos encaminan a pensar en tuberculosis, ¿de acuerdo? Y las formas extrapulmonares, les decía, ¿no? Puede ser una tuberculosis miliar, se llama cuando está diseminada en varios lugares, se ha extendido a partir de pulmones a otros órganos, y aquí vemos los lugares donde pueden estar, ¿no es cierto? Ganglios, pleura, sistema genitourinario, intestinal, en fin, prácticamente todos los órganos del cuerpo pueden estar afectados, ¿ya? ¿Qué haremos entonces para el diagnóstico? En el laboratorio tomamos muestras. Si es pulmonar, básicamente, ¿qué? El esputo. El esputo no es lo mismo que saliva, el esputo es esa expectoración de áreas más profundas, espeso, que tiene particularidades que a veces hasta puede tener estrías sanguinolentas, ¿no es cierto? Orina, si es que estamos sospechando de una tuberculosis renal o genitourinaria, o la función de abscesos, tenemos ese complejo de Gón, por decir, en la piel. No vamos a esperar a ver la orina, entonces ahí no va a haber manifestaciones. Habrá que hacer una aspirada, una punción o tomar una muestra de tejido, esa es la biopsia. ¿Ya? ¿Qué se hace con esas muestras? La coloración. Esa es la tinción específica para micobacterias. La tinción para bacilos ácido alcohol resistentes se llama así, 100 Nielsen. ¿De acuerdo? ¿Qué se hace con esa tinción? Lo que se llama baciloscopía. Esperamos observar que bacilos ácido alcohol resistentes. Junto con eso, no es suficiente, hacemos el cultivo.
¿Cuál es el medio específico? Ese que están leyendo, se llama Lowenstein-Jensen, acuérdense, ¿ya? Ese se incuba lo que les decía, la temperatura corporal 37 grados, 30 a 90 días. Después de 90 días recién, si el cultivo no muestra crecimiento, diremos, no había sido tuberculosis. Así para los 90 días ya el paciente esté por terminar su tratamiento, ¿ya? Entonces, si es que logramos crecimiento, ese igual se vuelve a teñir con la tinción específica. Con ese producto luego se hace un antibiograma. ¿Para qué? Para ver cuál es el mejor tratamiento. Porque puede pasar que sea un paciente que ya estuvo con diagnóstico, ya estuvo con tratamiento que lo abandonó, por lo tanto, pues puede ser resistente. ¿De acuerdo? Llamamos baciloscopía, como dice la partecita de abajo, el recuento de bacilos ácido alcohol resistente. Otra vez, ¿qué hacemos en el expulsor? Les decía, la primera expectoración de la mañana por 3 días consecutivos. En sangre, bueno, dependiendo de lo que vayamos a pensar, lo mismo con material purulento u orina. Con la tinción Nielsen, les decía, hacemos la baciloscopía y se hace un recuento. Generalmente no es ver un campo, es una observación. Si no, se dice que eso lo hacen laboratorios que ya tienen cierta especificidad, especialización. Por lo menos deben revisar 100 campos. Con el microscopio revisan 1, 2, y después de revisar 100 nos hacen un reporte. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ven las bacterias? Como dice, de color rosado sobre fondo azul. Son las que se ven con cierta dificultad arriba, creo. ¿De acuerdo? Eso con la tinción Nielsen. Algunas veces no tenemos a disposición todo. Hay una tinción alterna que se llama Kinyu. ¿Ya? Anótense, acuérdense. Son cosas de reitero que ustedes van a manejar no solo ahora en microbiología, sino más adelante, porque sigue siendo un problema de salud pública la tuberculosis. El reporte de esa baciloscopía se hace así: después de revisar 100 campos, nos dirá negativa cuando después de ver 100 campos no han visto ningún bacilo. Si se ha visto un bacilo por campo en 100 campos, así sea un hito, en los 100 campos será positivo una cruz. 2 cruces si hay 1 a 10 por campo, en los 50 campos, 3 cruces, cuando vemos 10 en 20 campos ya, nos dice esto ya estamos. ¿De acuerdo? Es la forma de reportar. Y así nos llega con cruces, 1, 2, 3 cruces o negativos. ¿De acuerdo? Les decía, esa es la forma tradicional. ¿Qué se busca? Además, otras formas de diagnosticar la tuberculosis. Una era la tinción alterna, la tinción Kinyu, les decía. Otra tinción es valernos de algunos colorantes que tienen fluorescencia, esa rodamina y auramina. ¿Por qué? Porque estos ácidos glicólicos pueden juntarse con fluorocromo, se llaman, estos dos específicos. O sea, al juntarse se fijan a las bacterias y hay un microscopio de fluorescencia, se llama, no cualquier microscopio. Con este microscopio de fluorescencia podemos ver áreas donde se ha fijado alguno de estos dos colorantes y nos va a permitir verlos o rojos o amarillos, así como si fueran así refringentes, lo que estamos viendo en el cuadro. ¿Ya? Esos son la tinción auramina-rodamina, otra forma de diagnóstico, por inmunofluorescencia o por microscopía de fluorescencia. La baciloscopía sería de qué consiste. Que veíamos hace rato, no se ve una sola muestra, sino vemos 3 muestras, ¿de acuerdo? Y ustedes, les reitero, les van a preguntar, a ver, licenciado, licenciada, ¿cómo hago mi esta? Les dirán la primera muestra en el momento de la detección del sintomático respiratorio. Ese término ya lo estamos apropiando, aquel que tose 2 a 3 semanas o más continuas ya es un sintomático respiratorio. ¿Ya? En ese momento, aquí está su orden para baciloscopía, la muestra ya la deja. Una segunda muestra al día siguiente, el primero de la mañana, el que ha tomado en la casa. Y una tercera muestra, ese momento que ha venido.